Francisco que falou, que os migrantes, eles não são um perigo, mas eles estão em perigo. E quem pode defendê-los somos nós. Bom dia de novo a todas e todos. Bem-vindos àqueles que estão seguindo a gente agora. Agora nós temos a mesa sobre um panorama da migração argentina. Eu vou apresentar os participantes à medida que eles forem falando. Essa mesa, logicamente, vai ajudar, sobretudo, aqueles que estão no Brasil, conhecer. Antes a gente conheceu a realidade do Chile, conhecer também qual é a realidade na Argentina enquanto a imigração. Então, acho que a gente pode começar diretamente, já com o Diego. Como estás, Diego? Buenos días, ¿qué tal, Julio? Muy buenos días. Aquí igual vamos a oscilar un poco entre portugués y español. Diego va a hablar en español. Les presento un poquito quién es Diego. Él es el licenciado de Ciencias Políticas, es abogado, es licenciado en Artes también y es candidato a doctor en Historia. Es profesor en materias de Introducción al Derecho y Teoría y Derecho Constitucional. Él es director del programa de capacitación sobre incidencia política en materias de migrantes, refugiados y trata de personas. También es el coordinador académico del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCA en Argentina, en Buenos Aires. Así que bienvenido, Diego, y estamos escuchando tu presentación con mucho interés. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Muchas gracias también a los organizadores por esta gentil invitación. Me siento muy honrado de haber sido invitado. Así que gracias a la SEM, a la Católica de San Pablo, al CIMI y a Misión de Paz. Pido disculpas especialmente por no hablar en portugués, pero bueno, tengo limitaciones con el idioma. Si me permiten, entonces les voy a compartir pantalla para hacer más sencilla la presentación. Bueno, yo les voy a hablar entonces de la Argentina y de las políticas migratorias de la Argentina en los últimos 20 años y especialmente de un programa de visado humanitario que fue el programa Siria. Primero un poco de historia. En la foto, en la imagen, ven a Juan Bautista Alberdi, que fue uno de los padres de la Constitución argentina. Porque en la Argentina podemos hablar especialmente de dos concepciones respecto del inmigrante, con un quiebre bastante importante a principios del siglo XX. En los orígenes, en un país escasamente poblado, el migrante era visto especialmente por Alberdi, la persona de la imagen, como una oportunidad para que el país progresara. El migrante era sinónimo de civilización, era motor del progreso y procuraba y proveía a la Argentina de la mano de obra necesaria. Un momento, Diego, que no se ve tu presentación. Ajá. Y antes se veía. A ver. Perdón, no sé si ahora se ve. Se ve, tienes que empezar a presentar. A ver, un minuto. Sí. ¿Ahora se ve? Ahora sí, ahora sí. Disculpen el desperfecto técnico. Les contaba que la persona de la imagen es Juan Bautista Alberdi, ahora sí lo ven, que es uno de los fundadores y los padres fundadores de nuestra Constitución Nacional, con esta visión de motor del progreso para el inmigrante. Esta concepción positiva de la migración se plasmó en nuestra Constitución Nacional, especialmente en el preámbulo, en la apertura a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y en dos artículos especialmente, que son el 14 y el 20, que consagran los derechos a los migrantes. Y también en la ley, que fue la ley madre
para la migración en la Argentina y el amplísimo desarrollo que tuvo posteriormente, que es la Ley 817. Pero yo les contaba que esta visión no fue la única, sino que hubo un quiebre, y este quiebre se produjo a principios del siglo XX, en que el migrante empieza a ser visto como una amenaza para la seguridad del país, especialmente a partir de episodios bastante complejos, como fue actos de fuerza frente a los talleres metalúrgicos de Ballena en la ciudad de Buenos Aires, en la semana entre el 9 y el 19 de enero de 1919, hubo una seria represión policial y empezó a ser visto el migrante como una persona que potencialmente podía amenazar a la seguridad del país. Hay leyes que se sancionaron en este sentido, por ejemplo, la Ley de Residencia del año 1902, la Ley de Defensa Social del año 1910 y la Ley 22.439, que es la ley sancionada durante un gobierno militar en un golpe de Estado en 1981, que prevén justamente y entienden y conciben al inmigrante como una amenaza. Y entonces es la intromisión del derecho penal en cuestiones migratorias. En definitiva, entonces, esto puede dar lugar a hablar de una evolución o de cambios en las características de la migración en la Argentina, para hablar un poco de la cuestión demográfica. Y entonces pasamos del siglo XIX al siglo XX de una población migratoria mayoritariamente europea a, en la actualidad, una población que es eminentemente limítrofe de los países que lindan con el territorio argentino. También la participación relativa de la población migratoria en la población total del país se redujo de representar el 33% del total de la población del país en 1914 a menos del 5% actualmente. Y también se ha equilibrado la relación entre varones y mujeres, y de ser mayoritariamente masculina en un principio, hoy es equilibrada entre varones y mujeres. Entonces, como para cerrar esta primera etapa y ocuparnos sí de los últimos 20 años, me queda por distinguir cuáles han sido las etapas de la política migratoria de la Argentina. Una primera etapa a la que hice referencia, que supone un fomento y apertura irrestricta para las migraciones, es la que me dio entre 1876 y 1910. En 1910, coincidiendo con el primer centenario del gobierno patrio y con esta visión del migrante como una amenaza a la paz y la seguridad, empiezan las restricciones al ingreso de migrantes a la Argentina, con la particularidad de que normalmente se hicieron por normas administrativas, es decir, no por leyes, y esto supuso una dispersión y una superposición muy grande de normas que a veces fomentaba la discrecionalidad por parte del Estado, sin que hubiera un parámetro legal que lo regulara, cosa que es bastante complejo, ¿no? Una tercera etapa, donde sí surge nuevamente una ley, es la etapa que comienza en 1981 con la ley 22.439. Esta ley a la que hacía referencia, dictada por un gobierno de facto, que vuelve a aumentar el margen de discrecionalidad para la expulsión de migrantes, vuelve a criminalizar a los migrantes y permitía que una sola decisión administrativa impidiera el ingreso de migrantes al país e incluso provocara la expulsión de un inmigrante del suelo argentino. La cuarta etapa es la etapa que se da inicio con la sanción de la ley 25.871, a la que voy a hacer referencia enseguida, que es la actual ley de migraciones, que presenta un nuevo paradigma para el migrante, que lo considera un sujeto de derechos y un sujeto vulnerable. Tenemos un periodo de vuelta al viejo paradigma entre 2017 y 2020, periodo que coincide con la sanción de un decreto del Poder Ejecutivo, que es el decreto 70 de 2017, al que voy a hacer referencia más adelante,
que vuelve sobre los viejos parámetros de la ley 22.439 y entonces vuelven a criminalizar al migrante, y en 2020, coincidiendo con la declaración de inconstitucionalidad de este decreto por parte de la Corte y de la derogación del decreto por parte del gobierno argentino, hay un restablecimiento del viejo paradigma. Yo les contaba de la importancia de esta ley 25.871, también conocida como ley Giustiniani, por el nombre de quien se considera su impulsor. Tiene varias cuestiones a destacar como muy interesantes. La primera es que ha sido un proyecto colaborativo y colectivo, porque han participado no solamente políticos, sino también miembros de la sociedad civil. Enseguida me voy a referir a quienes han sido los actores que han participado de la elaboración de este proyecto, que si bien la ley es del año 2003, ya desde principios del siglo XXI, desde el año 2000, se venía trabajando en este sentido. El segundo elemento importante a destacar es, como les contaba antes, la incorporación de la migración como un derecho humano, ¿no? A tenor de lo que establecían los tratados internacionales y especialmente la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, esta ley 25.871 consagra el derecho humano a migrar, y junto con este derecho, otros derechos que están enumerados en esta diapositiva, ¿no? El derecho a la reunificación familiar, el derecho a la información, a la educación, a la salud, a la asistencia social y a la atención sanitaria por parte del migrante, la igualdad de trato y el acceso igualitario a los servicios sociales, a los bienes públicos, a la educación, a la justicia, al trabajo, al empleo y a las jubilaciones, el derecho al debido proceso en situaciones de detención o si se dispusiera la expulsión de un migrante, y el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y a un intérprete si no hablara el español, el derecho a la integración del migrante en sus comunidades de residencia, donde viven, y a participar de las decisiones de la vida pública local, y en función de esto entonces se le reconoce, por ejemplo, el derecho a votar a autoridades locales, ¿no? Intendentes o eventualmente gobernadores, y por supuesto el derecho a la regularización migratoria y laboral. Algunas de las entidades que participaron en la elaboración de esta ley 25.871 son las que formaban parte de la Mesa de Organizaciones para la Integración de los Inmigrantes: el Servicio de Justicia y Paz, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, CEMLA, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, la Fundación de la Comisión Católica Argentina de Migraciones, dependiente de la Comisión Episcopal Argentina, el Departamento de Migraciones de la Confederación del Trabajo Argentina, la CTA, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y, por supuesto, la Organización Integral para las Migraciones. La primera característica entonces de esta ley es la incorporación de estos derechos a los que se los considera irrenunciables y fundamentales. La segunda característica de la ley es que establece ciertas categorías de migrantes. Esto ha sido una disposición que en algunos casos se ha considerado polémica. La ley establece 4 categorías para los migrantes. Las 3 primeras tienen que ver con la exteriorización de la voluntad por parte del migrante, y entonces será migrante permanente si manifiesta la voluntad de permanecer todo el tiempo en el país, y por supuesto, una vez que se le otorga la residencia, puede realizar cualquier trabajo en el país. Esto se le otorga a cualquier extranjero que manifieste esta voluntad y a los hijos de argentinos nacidos en el exterior. Residentes temporarios, los que solo lo van a hacer por algún tiempo, por ejemplo, rentistas, pensionados, inversionistas, científicos, profesores, deportistas, artistas, religiosos, algún culto reconocido oficialmente, etcétera, etcétera.
Los residentes transitorios son justamente migrantes que están en tránsito por el país, ¿no? O que vienen solamente a dar una conferencia, por ejemplo, a la Argentina, como académicos, ¿no? O trabajadores migrantes estacionarios. Y después está la última categoría, que es quizá la más curiosa, porque es de alguna manera institucionalizar la ineficiencia, ¿no? Porque reconocer una residencia precaria para los que están tramitando el obtener una residencia temporaria o permanente es casi como decir el Estado no está en condiciones de habilitar los documentos a un extranjero que manifieste su vocación de obtener residencia argentina en tiempo y forma como para que pueda ejercer sus derechos rápidamente, ¿no? Entonces, esta residencia que se otorgaba por 180 días habilitaba desde el otorgamiento de la residencia precaria al beneficiario de esta residencia para trabajar, y ese permiso de residencia precaria se podía renovar la vez que hiciera falta hasta que se otorgara la admisión de residencia solicitada, ¿no? De la mano con esto, y ya como una política de gobierno y no del Congreso, el gobierno de ese momento, ¿no? El gobierno del justicialismo, presentó un plan de regularización de migrantes, ¿no? Dejando de lado las intenciones, porque quizá algunos lo atribuyen a cuestiones políticas, lo cierto es que objetivamente la administración de, en su momento, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, dispuso políticas públicas para la regularización de los migrantes que estaban dentro del país y no estaban registrados y regularizados en cuestiones migratorias. Entonces, a través del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, se dispuso una especie de amnistía para que los que estaban en esta situación irregular pudieran normalizar su documentación. Está claro, no hace falta ni decirlo, que una persona que no tiene documento argentino en la Argentina tiene limitado el acceso a muchos derechos, ¿no? A la educación, seguramente, al trabajo, ¿no? A la salud, justamente por no tener regularizada su situación migratoria. Junto con esto, el programa Patria Grande, que supuso para los miembros del Mercosur una simplificación de los trámites y de los documentos requeridos para obtener la residencia. Entonces, en función de este programa, solo acreditando la identidad y la ausencia de antecedentes penales y pagando la tasa correspondiente, el migrante podía obtener esta residencia requerida, ¿no? Pero al poco tiempo empiezan a verse ciertos retrocesos en esto que parecía un avance en esta nueva cosmovisión o este nuevo paradigma del migrante. La primera cuestión a destacar en materia de retrocesos es que incluso en esta ley 25871, que fue señalada como muy, en este sentido, destacable, hay todavía componentes securitarios, hay todavía elementos que hacen pensar en una criminalización del inmigrante. Por ejemplo, la posibilidad de que con un mero trámite administrativo se impidiera el acceso y el ingreso al país de migrantes que tuvieran antecedentes penales en el exterior o que hubieran sido condenados por delitos superiores a 3 años. También los que hubieran ingresado al país en condiciones irregulares podían ser expulsados, y podían ser expulsados también aquellos extranjeros que hubieran sido condenados por un delito superior a los 5 años. Entonces, la ley 25871 ya preveía la posibilidad de impedir el ingreso de extranjeros a la Argentina o de expulsar a extranjeros de la Argentina. Junto con esto, en el año 2014, una disposición de la Dirección de Migraciones de falso turista permitía impedir el ingreso al país de aquella persona de la que se sospeche que los motivos señalados para ingresar al país, que eran turismo,
no fueran ciertos. De igual manera, el Código Procesal Penal habilitaba la expulsión de extranjeros en un proceso muy rápido, afectando las garantías del debido proceso. También se suspendió un programa que permitía la regularización de los trámites migratorios a los migrantes que estaban en zonas alejadas del centro y que estaban impedidos para tramitar hacer este trámite para obtener la regularización migratoria. Este programa fue suspendido por el gobierno que le sucedió al justicialista, el gobierno del presidente Macri. También este gobierno del presidente Macri emitió un decreto en virtud del cual, bajo una concepción de considerar que la migración traía de la mano también problemas como el narcotráfico y el terrorismo, se habilitó al ejército a controlar también la seguridad de las fronteras. Y en materia migratoria, otro grave problema a una franca habilitación de los procesos migratorios fue el trámite del RADEX, el módulo de erradicación a distancia de extranjeros, que fue una forma diferente de tramitar el proceso migratorio, que era online y que suponía una selectividad de los migrantes, porque muchos migrantes no tenían los conocimientos técnicos ni la conectividad necesaria como para poder obtener esta residencia, ¿no? El decreto 70 de 2017 del gobierno del presidente Macri, que fue justamente este retroceso en la política migratoria de nuestro país, vuelve, como les decía, a esta visión de la criminalización del inmigrante, acortando los plazos de los debidos procesos, facilitando la expulsión de migrantes que fueran imputados de la comisión de algún delito, y este decreto 70 de 2017 fue declarado inconstitucional por la justicia en una causa judicial y fue derogado este año 2021 a través del decreto 138 de 2021. Y si me permiten, en 2 minutos les cuento en qué consiste este programa, que fue un ensayo que hizo nuestro país a partir del año 2014 para permitir el ingreso de ciudadanos sirios y palestinos a nuestro país para, de alguna manera, ayudar en la crisis humanitaria desatada en Siria a partir del año 2011. Este programa Siria suponía la posibilidad de ofrecer un visado humanitario para aquellos sirios y palestinos que estuvieran refugiados en el país de Siria. Y funcionaba a partir de una carta de invitación que una persona, ciudadano argentino, denominado llamante o requiriente, hacía para que un ciudadano sirio o palestino viniera a la Argentina. Al principio, este llamante o requiriente tenía que ser pariente de aquella persona llamada, o por lo menos conocido de aquella persona siria que iba a ser llamada. Después esto se amplió a cualquier persona que tuviera interés en patrocinar justamente a estos ciudadanos sirios, y en una última etapa también se habilitó a los gobiernos provinciales y municipales a que fueran también los gobiernos los que habilitaran esta posibilidad. Se le otorgaba en una residencia temporaria por 3 años, cumplidos los cuales se podía solicitar la residencia permanente. El programa Siria alcanzó una institucionalización desde el momento en que también el Estado tomó cartas en el asunto, creó un gabinete nacional del programa Siria para que todos aquellos ministerios del Poder Ejecutivo que intervinieran en la situación migratoria, sea a través del Ministerio de Educación para la parte educativa, del Ministerio de Salud para la parte sanitaria, del Ministerio del Interior para la parte migrante, pudieran coordinar acciones. Y la Mesa Técnica Nacional del Programa Siria y las mesas técnicas provinciales se ocuparon de coordinar el seguimiento de estos refugiados cuando llegaran al país y fueran asistidos por estos llamantes o requirentes. El programa no tuvo el éxito esperado. De los 3.000
refugiados que nuestro país se había comprometido a recibir, solo se recibieron hasta ahora 926 solicitudes y se produjeron solamente 413 ingresos por este sistema. El sistema presentó ciertas demoras, especialmente por ciertos problemas, especialmente por demoras en el reconocimiento de la residencia, por la falta de información tanto para el llamante como para el refugiado, por una falta de acompañamiento estatal, por un tiempo insuficiente de patrocinio respecto del llamante, porque el llamante se comprometía a ofrecer vivienda y trabajo por el lapso de 1 año a la persona que venía al país, y por supuesto por las dificultades evidentes de acceso a la vivienda y al trabajo que presentaron estos migrantes o refugiados. En conclusión, entonces, en estos últimos 20 años, nuestro país ha pasado de una primera etapa de humanismo de oportunidad en el cual se fomentaba justamente el acceso de los migrantes a nuestro país, a una segunda etapa llamada de humanismo de expiación, en el que el migrante fue visto como una amenaza inminente y actual, lo que motivó una respuesta represiva del Estado. Esto sucedió en los primeros 20 años del siglo XX, con la ley del gobierno militar y con el decreto 70 de 2017. Una tercera etapa, que es el humanismo de prevención, en donde el migrante es visto como un riesgo potencial, y entonces se ofrecía de parte del Estado un control preventivo para que no ingresen migrantes que tuvieran finalidad delictiva, y lo que nosotros procuramos que sea la visión moderna del migrante, que algunos autores llaman humanismo de contestación, considerar al migrante como un sujeto de derechos, garantizar el ejercicio de esos derechos y de alguna manera hacer concretos los 4 verbos que el Papa Francisco señalara en la Jornada Mundial de Migraciones: acoger, proteger, promover e integrar. Les agradezco mucho por la escucha y la atención. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado por esse resumo tão importante das políticas migratórias na Argentina nos últimos 20 anos. E também essa experiência com o programa Síria. Muito, muito obrigado. Bom, agora eu quero apresentar vocês ao Sidney Marcos Dornella. Ele vai falar sobre os aspectos da inserção social de migrantes na sociedade argentina atual. Quem é o nosso amigo Sidney? Ele é um missionário escalabriniano desde 1988. Ele tem um mestrado em Sociologia pelo Instituto Catholique de Paris, em 1999, e Teologia Pastoral em 2004. Ele foi diretor do Centro de Estudos Migratórios de São Paulo, de 2004 a 2009. Ele é assessor da CNBB para a Missão Continental e a Ação Missioneira de 2010 a 2017, e desde 2019 é o diretor do Centro de Estudos Migratórios Latino-Americanos do CELAM de Buenos Aires. Assim que deixo vocês com o Sidney. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos. Vocês já me veem o meu rosto já desde manhãzinha cedo, não é? Então, venho aqui, de alguma maneira, fazer um pouco uma complementação, um contraponto, agregar informações sobre a inserção social dos migrantes na Argentina. Eu fiquei na Argentina 1 ano e meio, não é? 1 ano e meio, não, 3 anos na Argentina. Tive contato com o Departamento de Imigrações e depois também com o SEMANA, e pude acompanhar um pouco, e me pareceu interessante passar esses aspectos sobre a situação de pobreza dos migrantes. Então, tem um pequeno PowerPoint, eu pediria que projetassem para mim, né, um PPT que tenho aí. Então, vamos logo para... Então, aspecto da inserção social dos migrantes na sociedade argentina atual. Por que isso, né? Próximo slide, por favor. Então,
Eu vou falar a partir, justamente, o quadro referencial, essa proposta que o padre Fábio já falou no primeiro dia, na sua conferência, da Agenda de 2030 das Nações Unidas e os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS, né, que foi algo que foi proposto a todos os países, e todos os países, de alguma maneira, entraram nesse projeto, né? E nesse contexto dessa Agenda 2030 é que se propôs o Pacto Mundial para a Migração Segura, Ordenada e Regular, para a qual as Nações Unidas abriu espaço para contribuições de todas as instituições da sociedade civil de todos os países, e foi onde que o Papa Francisco apresentou as 20 linhas com as propostas de ação, que agrupadas nesses 4 verbos que fazem, inclusive, o tema do nosso simpósio, né? Acolher, proteger, promover e integrar. Pois bem, esse quadro, né, que é também um quadro onde a Caritas Internacional lançou uma campanha de 3 anos, né, sobre acompanhar a viagem, né, e foi difundido nas Jornadas Mundiais de Migração. Então, nesse ambiente, nesse movimento, a Organização Internacional das Migrações, a OIM, na Argentina, em colaboração com o governo nacional, lançou uma ampla pesquisa, né, estudos, né, para diagnosticar a realidade da pobreza das populações migrantes no território do país. É muito interessante porque é uma pesquisa que foi feita justamente em vista de diagnosticar essa situação de inserção dos migrantes no país e os gastos sociais do governo da nação, e, de alguma maneira, sob essa ótica dos ODS, né? Particularmente esses 3 ODS. O 1, da erradicação da pobreza, o ODS 3, da saúde e bem-estar, e o ODS 10, da redução das desigualdades. Então, essas 3 pesquisas, por fato de focalizar, né, de maneira especial a população migrante, de outro lado, por tentar medir, né, mensurar a questão da integração dos migrantes, e por ser estudos bastante recentes, né, de 2018 para cá, me pareceram importantes contribuições para a gente poder ver em que medida se acolhe, se protege, se promove a população migrantes na Argentina atual. Próximo slide, por favor. Então, a primeira constatação, que vem justamente da história da imigração da Argentina, que é a mais longa de todos os países, com impacto mais forte desde o século XIX, é uma grande heterogeneidade dessa população migrante, que faz com que a sua inserção seja, de alguma maneira, multifacetária, tem múltiplos aspectos e extremamente complexa. A gente poderia dizer que essa dinâmica começa na segunda metade do século XIX, como já foi explicitado de alguma maneira pelo Diego, e ela começa com essa grande vaga migratória que começa no século XIX, essa vaga europeia, e que, de alguma maneira, transformou a população argentina. O impacto foi imenso. Como vocês puderam ver, em 1914, 33% da população na Argentina era estrangeira. Na capital, há informações que mais de 50% de Buenos Aires, mais de 50% da população de Buenos Aires, nessa década, era composta por estrangeiros. Então, a gente imagina o impacto isso na formação da população argentina até hoje, né? Esse impacto da imigração. Então, essa grande vaga durou até 1930, com milhões e milhões de migrantes chegando à Argentina. Uma segunda vaga também muito importante, a exemplo do que aconteceu no Brasil, né? Mas no Brasil foi em menor escala, é uma continuação dessa vaga europeia, né? Depois da Segunda Guerra, que se estendeu até os anos 60. E é basicamente essa migração europeia que ainda tem um peso muito grande nas políticas sociais na Argentina, né? Essa população que é uma população já da terceira idade. Uma terceira vaga também muito importante é da migração regional dos países limítrofes, né? De paraguaios, bolivianos e peruanos, sobretudo, a partir de 1970, que encontraram a Argentina um país de destinação. Essa migração limítrofe sempre houve, mas a partir dessa década veio com muito mais força e, de alguma maneira, faz o quadro atual da migração argentina. E, por fim, uma última vaga, que começa a partir de 2015 e se estende até os dias de hoje,
que é uma migração caribenha, ou seja, da República Dominicana, do Haiti, e a partir de 1916, 17, como aconteceu com todo o continente americano, essa grande vaga de imigração venezuelana. Esse quadro de imigração faz um quadro extremamente complexo, do entrelaçamento dessas vagas que, por várias gerações, vão compondo aquilo que é atualmente a população nacional argentina. E que também torna complexo esse quadro de inserção dos migrantes, né? E reflete uma disparidade de inserção dessa população, que se reflete nos níveis de renda, ou seja, de renda da população e, sobretudo, também na cobertura da aposentadoria. Níveis de renda porque entre os migrantes estão aqueles que têm os mais altos níveis de renda, que são, sobretudo, os remanescentes da imigração europeia, né? Que são também aqueles que têm a maior cobertura de aposentadoria, que chega quase a 98% da população, né? Por outro lado, entre os migrantes mais recentes, né, mais recentes, sobretudo aqueles que vêm de outros países fora da Europa e mesmo fora dos países limítrofes, nós temos as menores coberturas de obrigações e menores níveis de ingresso, ou seja, entre os mais pobres. O que forma um quadro de uma população migrante que chega entre 5% a 7% da população, extremamente heterogêneo. Você tem estrangeiros de nível renda alta, como daqueles que têm nível de renda a mais baixa possível. Aí, vocês têm os números também dos coletivos migrantes mais importantes, segundo o censo 2010, que foi o último censo que foi feito, né? Dos paraguaios, 550 mil, bolivianos, 345 mil e peruanos, 157 mil. Então, os rostos da pobreza migrante hoje na Argentina são, em primeiro lugar, aqueles que são os migrantes mais recentes, né? Mas dos migrantes latino-americanos, que são os maiores coletivos migrantes, que estão presentes, que estão aí há 20, 30 anos, né, pesando na constituição da população, e, sobretudo, acho que é importante finalizar isso, são, sobretudo, famílias migrantes, né? E aí um dado que acho que é muito importante, solamente dizendo que todos esses dados foram colhidos basicamente da encuesta permanente de hogares, não é? Que é um pouco aquilo que existe no Brasil, da amostra permanente de domicílios, não é? Que faz o IBGE. E desses dados, uma coisa que se coleta quando se discrimina um pouco a população migrante é que os migrantes que vivem só, né, ou seja, os domicílios unipessoais, né, que tem uma pessoa só vivendo, tem um baixo nível de pobreza, com 7%. Mas quando a gente mede famílias migrantes, com família migrante, com casal migrante, filhos migrantes, ou filhos nascidos na Argentina de casais migrantes, esse nível de pobreza chega a 37%, né? 34%, melhor dizendo, 34%, e quando são domicílios uniparentais, ou seja, que só tem um chefe do domicílio, no caso, aí predomina o caso de mulheres com crianças, não é? Mães com sós, com crianças, chega a quase 37% de pobreza, né? A gente vai tentar falar isso mais adiante. Próximo slide, por favor. Então, é interessante ver que no retrato dessas famílias migrantes, nos dois extremos, como se mostra, né, o grau de pobreza das famílias migrantes, ou seja, quando a gente vê as crianças estrangeiras, e a infância e a adolescência de estrangeiros, filhos de casais imigrantes que estão no país, essa pobreza, mais de 50% de pessoas migrantes com 18 anos ou menos são consideradas pobres. E desses 50%, 16% são considerados mais do que pobres, estão no grau de indigência, né? Então, a gente vê aí, são números impressionantes que mostram como a juventude e a adolescência e a infância migrante na Argentina está impactada pela pobreza. Se nós vemos que esses filhos de migrantes argentinos, porque muitos desses casais, dessas famílias migrantes se constituíram na própria Argentina, depois que migraram, o grau de pobreza ainda é maior, né? Ou seja, todos esses filhos de imigrantes, independente se eles são estrangeiros ou não, famílias de filhos de imigrantes, chega a 58% e mais de 60% quando são uniparentais, ou seja, quando tem um chefe de família só, no caso,
a grande maioria de mulheres com filhos a cargo, chega a mais de 60%. Então, o impacto da pobreza sobre a infância e a adolescência. No outro extremo, né, ou seja, os idosos, né, os idosos da terceira idade, a cobertura, como a gente está falando de aposentadoria, se os imigrantes europeus remanescentes da imigração europeia chegam a 98%, os latino-americanos, por exemplo, têm valores muito baixos de cobertura, né, de aposentadoria. Os paraguaios, 71%, os peruanos, 46%, venezuelanos, 64%, bolivianos, 69%. Essa dificuldade com a aposentadoria vem justamente da questão da irregularidade em que eles se encontram, a questão de documentação, todas as dificuldades para se regularizar, mesmo com a lei de imigrações que a gente tem atualmente, né? Próximo slide, por favor. Então, resumindo, né, esses aspectos da situação de pobreza, para comparação, a gente vê essas grandes disparidades. Então, a população nacional na Argentina, considerada pobre, e é considerado um número alto, são 29,3%, né, considerados pobres na Argentina, ou seja, um terço da população quase. Os europeus, ou seja, os estrangeiros europeus remanescentes da imigração europeia, o nível de pobreza chega a 8%. Em comparação com isso, a gente vê como se encontram os imigrantes latino-americanos. Por exemplo, os bolivianos são considerados pobres, famílias bolivianas, a 56%, né? Desses 38 imigrantes pobres, 17 imigrantes no grau de indigência. Paraguaios, 35% são considerados pobres, não é? 26% como não indigentes. Peruanos, 33%. Colombianos, 20% e venezuelanos, 17%. Então, essa taxa de pobreza é simples, quando a gente vê, sobretudo, a questão de renda. Quando a gente coloca a questão da moradia, esses números provavelmente são mais altos, porque há pessoas que, em termos de rendimento, não são considerados pobres, mas vivem de maneira extremamente precária, não é? Economizando no aluguel, e a gente pode calcular que esse nível de pobreza das populações migrantes são ainda maiores. Próximo slide, por favor. Então, a partir desses dados, um outro estudo feito pela OIM com o governo da nação tentou avaliar a questão da inserção laboral, ou seja, a questão do trabalho da população migrante. E uma primeira constatação é que a grande maioria dos migrantes latino-americanos, por exemplo, que são famílias de imigrantes, e a maioria deles estão em idade produtiva, tem altas taxas de atividade em comparação com a população nacional argentina e com a população europeia, remanescente da migração europeia. Existe um baixo desemprego comparado com a população nacional, né? Mas, em compensação, ou seja, por outro lado, existe uma enorme dificuldade de inserção laboral sobre outros aspectos, ou seja, a grande parte da população imigrante latino-americana, eles têm altos níveis de trabalho informal, não registrado, não é? Então, eu acho que é importante se a gente pega os dados, não é? Por exemplo, dos não migrantes, ou seja, os argentinos, né? Nacionalidade argentina, a taxa de trabalho registrado é de 60,7% e de não registrado informal, 33%, que é considerado alta, né? Mas, entre os migrantes, há um salto, né? Ou seja, entre os migrantes, em geral, né? Em geral, considerando a heterogeneidade dessa população, chega a mais de 52% de trabalho que são trabalhos informais e 47% não registrados, ou seja, quase que parando, né? Entre trabalho informal e trabalho informal. E se a gente tiver com os latino-americanos, é 51% registrado e 48% não registrados. Se a gente conta, junto com essa questão dos não registrados, os migrantes que trabalham chamado por conta própria, e por conta própria, a gente inclui todo tipo de trabalho precário, por exemplo, esse trabalho por Uber, né, que se dizem por conta própria, nós temos 6 em cada 10 migrantes no trabalho informal, não é? Isso que os argentinos, e aí por tempo, ou seja, se a gente mede isso por permanência no trabalho registrado, ou seja, a questão da permanência no trabalho,
a gente vê que o trabalho registrado entre os nacionais argentinos que permanecem no trabalho registrado formal mais de um ano, ou seja, existe uma permanência no trabalho, esse chega a 89%. Em comparação, os migrantes que permanecem no trabalho registrado por mais de um ano é 70%, não é? E se a gente pega os latino-americanos, é 68%, ou seja, mais de 30% dos imigrantes latino-americanos que estão registrados em trabalhos formais não conseguem permanecer mais de um ano. Menos de um ano eles acabam saindo. Então, essa pouca permanência no trabalho é um fator de precarização. Próximo slide, por favor. Ainda nesse sentido, né, isso diz que eu acabei de dizer sobre pouco tempo de permanência, né, a gente vê a alta rotatividade no trabalho. Então, alguns outros dados. Primeiro, as ramas, ou seja, os setores de atividade que os migrantes estão se inseridos, são justamente aqueles setores de menor remuneração, né? Existe 21% que estão inseridos no comércio, 16% no serviço doméstico e 18% na construção. Ou seja, são setores de menor remuneração. E há uma tendência, né, entre os migrantes, em geral, em trabalhar em estabelecimentos de pequeno porte, de até 5 pessoas, que são justamente os estabelecimentos mais frágeis, que têm mais dificuldade de formalizar a relação empregatícia, que têm menos condições de pagar todos os direitos trabalhistas, e onde justamente a precariedade da permanência é maior. Nesse sentido, todos esses fatores fazem com que exista um alto nível de rotatividade nos empregos registrados e, sobretudo, nos empregos não registrados. Como eu já expus anteriormente, 31% dos migrantes latino-americanos permanecem menos de um ano no trabalho registrado, né? E esse número salta quando a gente vê nos trabalhos não registrados, no mercado informal, né? Ou seja, como dizem na Argentina, trabalho em negro, né? 57% dos migrantes duram menos de um ano nos trabalhos considerados não registrados. Então, essa alta rotatividade contribui para a precariedade da inserção laboral, inserção social dos migrantes. E esses fatores são ainda mais fortes quando a gente vê na questão de gênero. As mulheres, não é, estão empregadas em 35% chamado serviço doméstico, isso com serviço registrado, não é? Quando elas conseguem, de maneira, formalizar sua relação nos serviços domésticos, não é? Porém, quando essa relação no serviço doméstico é não registradas, não é? Ou seja, as mulheres trabalham, mas sem formalizar a relação no serviço doméstico, chega a quase 60%. Então, essa precariedade ainda maior para as mulheres migrantes. Próxima lâmina, por favor, próximo slide. Então, resumindo, né, questão da inserção laboral, que mostra um pouco o quadro dessa inserção laboral das migrantes. A soma de todos esses fatores, a alta rotatividade no trabalho, a irregularidade em pequenas e informais, e os baixos salários, baixos ingressos que eles têm, né, que são reforçados justamente por essa alta, ou seja, não consegue estabelecer essa relação formal por longo tempo e formalizada. Quando somamos todos esses fatores e colocamos isso na perspectiva da condição social dos migrantes, na sua condição de vida, dos migrantes mais pobres, a gente vê aí como o peso de fatores como a falta de documentação, as barreiras da integração cultural, da questão do idioma, não é? E o idioma é importante porque, apesar de serem bolivianos, paraguaios, peruanos, muitos desses migrantes são migrantes que vêm de regiões onde o espanhol não predomina. São migrantes que falam guarani, por exemplo, que vem do Paraguai. São migrantes que falam quechua ou aymara, que vem da Bolívia, do Peru, né? Essa dificuldade de integração social na sociedade argentina, né, a marginalidade, muita segregação social que eles se encontram, tudo esses fatores ajudam a perceber muitos obstáculos para efetivamente se inserirem na sociedade argentina. Próximo slide, por favor. E aqui, no último, terminando, só fazendo um aceno sobre a questão da inserção no território, né? Ou seja, existe uma tradição histórica de inserção dos migrantes
bolivianos no meio rural, né? A gente vê que 50% estão no meio rural e uma menor presença no meio urbano, ou seja, os migrantes bolivianos têm uma tradição, por exemplo, já construída de inserção nesse nicho laboral, né, do setor agro, das hortaliças, né, do plantio e colheita das hortaliças nos cinturões verdes de Córdoba, de Buenos Aires. Mas existe uma grande concentração de todos os migrantes nas zonas urbanas, né, ou seja, mais de 80% dos migrantes estão se inseridos nas zonas urbanas. E aí a gente vê no caso sobretudo na região metropolitana de Buenos Aires. No caso dos paraguaios, por exemplo, né, todos eles, né, existe um predomínio de ir morar, de se residir em regiões de habitação precária, seja as vilas, que seriam as nossas favelas, seja nos assentamentos informais, ou os loteamentos clandestinos, na capital federal, mas, sobretudo, na grande Buenos Aires, em ocupações, não é? E esse histórico, por exemplo, está muito marcado, por exemplo, em Buenos Aires, os paraguaios, desde os anos 60, ajudaram a construir e formar as principais vilas da capital federal, não é? Os bolivianos na região sul da capital federal, Buenos Aires, e nas cidades ali do entorno sul, principalmente no setor das oficinas de costura, como acontece no Brasil, ali também tem uma presença forte de imigração boliviana nesse período, né? E os peruanos, principalmente no casco histórico ali, próximo dos seus empregos. Próximo slide, por favor. E essa diferente distribuição dos migrantes nisso aí está muito ligado às suas redes étnicas, né? E à história da sua inserção na sociedade argentina, nesses diferentes setores de trabalho que eles se encontram, e o que existe de comum é essa residência precária, em situações de laboral, situações de moradia precária em que eles se encontram nas vias e assentamentos, né? Próximo slide, para fechar, né, porque eu já estou no meu limite. Então, 3 conclusões, né? Então, se a gente tem uma legislação desde 2003 que favorece, de alguma maneira, o reconhecimento dos direitos migrantes, é baseado nos direitos humanos, não é? E isso é um fator fundamental para a sua regularização, a gente vê que outros condicionamentos sociais tendam a, de alguma maneira, dificultar a inserção social, né? Então, essas discrepâncias da sociedade argentina em matéria de pobreza e acesso a direitos se revelam, sobretudo, nas discrepâncias entre os diferentes grupos migrantes. Essa heterogeneidade da inserção social se revela, essas assimetrias, esses descompassos na inserção na sociedade argentina, que se manifestam justamente nesse diferente acesso na regularização migratória, não é? Ou seja, a dificuldade desses migrantes latino-americanos e os mais recentes de poder aceder à regularidade migratória. A sua inserção clandestina, precária no mundo do trabalho, e a condição de marginalidade no conjunto social da sociedade argentina, vivendo principalmente nos territórios mais segregados da sociedade argentina. Segundo fator, segunda conclusão importante, que a pobreza argentina tem o rosto das famílias migrantes, né? Ou seja, e considerando as famílias migrantes, os setores mais afetados por a pobreza são justamente as crianças e os jovens, adolescentes dessas famílias, e eles se converteram, na verdade, de fato, né, no rosto mais pobre das novas gerações de argentinos. E o grande desafio para alcançar o desenvolvimento sustentável na sociedade argentina, essa meta de integração dos migrantes argentinos, conseguir alcançar as metas propostas pela ONU, não é? De alguma maneira, é justamente como acolher, como, de alguma maneira, a médio e longo prazo, fazer com que essas novas gerações de argentinos, filhos de imigrantes, possam, de alguma maneira, encontrar oportunidade para poder se inserir socialmente e sair desse nível de pobreza em que ele se encontra atualmente. Que é um grande desafio, haja vista a situação econômica preocupante em que se encontra a Argentina já há muitos anos, né? E aqui eu termino, né? Termino e deixo esse desafio para a gente poder conversar depois, se for possível. Obrigado a todos.
Obrigado você, Sidney, por fazer a gente entender, conhecer um pouquinho esses aspectos da inserção social dos migrantes na sociedade argentina atual. Realmente muito interessante. E agora nós vamos voltar para o espanhol. Vou apresentar para vocês o Flávio Lauria. Ele vai falar sobre a resposta da Igreja Católica ao desafio das migrações e a questão do tráfico humano. Mas antes disso, vamos apresentar quem é Flávio. O Flávio, ele é missionário escalabriniano desde 1995. Ele foi coordenador da Pastoral Migratória da Arquidiocese de Mendoza desde 1999 a 2003. De 2004 está como párroco na Paróquia Madre de los Migrantes e trabalhou acompanhando os coletivos migrantes na capital federal, em Buenos Aires. Desde 2011, ele se desempenha como secretário executivo da Comissão Episcopal de Migrações e Turismo da Conferência Episcopal Argentina. Então, a gente deixa com vocês o Flávio. É sua palavra, Flávio, bem-vindo. Gracias, muito obrigado, bom dia a todos. Entonces, aquí comparto. ¿Se está viendo? Primero, porque estamos viendo solo tu pantalla. Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Luego de la brillante exposición de mis amigos Diego y Sidney, bueno, y habiendo presentado ellos la situación de aquí de la Argentina, tanto histórica, social y actual, entonces vamos a compartir un poco con ustedes aquellos que son las respuestas que la Iglesia en la Argentina, las comunidades cristianas, desarrollan para poder, justamente como el título del simposio dice, desde la acogida hasta la integración de los migrantes en la sociedad. Este es el tema que compartimos en este momento. Bueno, aquí digamos, la comisión nació en el año 1951, es decir, en la posguerra, acompañando a los migrantes luego de la contienda universal, mundial, y se fue adaptando a lo largo de las décadas hasta el día de hoy a las diversas situaciones históricas, desde la Segunda Guerra, pasando por lo que fue la Guerra Fría, el tema de los refugiados de Europa Oriental, todo lo que fue aquí en el Cono Sur, la situación de las dictaduras militares de Cono Sur, y especialmente me refiero a la dictadura de Pinochet en Chile, la dictadura siguiente aquí en la Argentina. La Comisión Argentina de Migraciones, Católica de Migraciones, tuvo un papel de acompañamiento, a veces también de riesgo, pero siempre buscando aquello que era en bien de los migrantes y de los refugiados. Siguió después lo que ya conocemos y fue explicado, las migraciones limítrofes, la explosión humanitaria luego de la migración haitiana por el terremoto y últimamente, por supuesto, con las comunidades venezolanas. Quiero destacar aquello que el Papa Francisco nos dijo prácticamente al inicio de su pontificado: la Iglesia y la acción de la Iglesia no es una ONG más, no es una ONG, es decir, la acción de la Iglesia tiene que llevar algo de distinto y es el mensaje cristiano. Y en torno a esto es que queremos presentar nuestra misión aquí en la Argentina desde la Iglesia. Las dificultades fueron expuestas recién. Estas son las dificultades que muy bien Diego y Padre Sidney presentaron.
todas estas problemáticas, el tema laboral, de vivienda de una manera especial. Y a estas dificultades es lo que la Iglesia en la Argentina hace frente junto con los migrantes. Ahora está la tela. Entonces, pues así porque no podía ver los mensajes. Esta hora. Bueno, la respuesta entonces, como decíamos, es una respuesta pastoral a las problemáticas de las migraciones. Flavio, se ve solo una parte. Tienes que empezar a presentar, porque vemos ahí, ahora sí. Muchas gracias. No voy a ver, Julio, no puedo ver los mensajes, así que cuando falta tú me lo puedes decir a vos. No hay problema, no hay problema. Gracias, Julio. Me preocupaba eso, no quería extenderme. Bueno, el mensaje de la Iglesia, esto que ustedes ven no lo voy a repetir, lo que ya está escrito, pero solo quiero decir algo que queremos que caracterice a la acción de la Iglesia, ¿no? En el tema en cuanto a ser fermento del reino de Dios y fomentar su participación en la Iglesia por parte de los migrantes, refugiados y víctimas de trata. La Iglesia quiere ser puente, quiere de alguna manera es aquello que aquí están los obispos que son responsables de esta comisión. Tenemos un gran acompañamiento de los obispos en la Argentina, gracias a Dios, en la temática migratoria, y nos piden siempre eso, ser puentes entre los distintos organismos, organizaciones, no por querer ser visiblemente más, sino en bien de los migrantes. Bueno, ustedes conocen muy bien cuál es la acción de la Iglesia, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del magisterio de la Iglesia, que es muy rico a lo largo de todos los tiempos. La acción de la Iglesia y las enseñanzas de la Iglesia para los migrantes es llevar el mensaje de Cristo, la caridad de Cristo a cada uno de los migrantes, no solo a los migrantes en sí, sino también a toda la sociedad, es decir, hacer que la sociedad sea realmente actora en la acogida de los migrantes y lograr que el migrante no sea solo o tanto objeto de atención, sino sujeto de derechos y sujeto artífice de una acción pastoral y una acción de crecimiento de la Iglesia. Vamos a seguir. Bueno, la Iglesia en la Argentina, la Comisión de Migraciones, se organiza a través principalmente de las comisiones arquidiocesanas y diocesanas. No está presente en todas las diócesis de Argentina, sí lo está ahora son alrededor de 30 diócesis, también capellanías, pero tenemos una articulación muy fluida también con las cáritas en aquellas diócesis donde no se hace presente la acción de la Iglesia, donde no se hace presente un equipo propiamente de pastoral migratoria, de pastoral de la movilidad humana. La cáritas, las parroquias están siempre presentes. Y esta comisión nacional brinda, si bien son diocesanas y se remiten a su obispo para lo que es un plan pastoral integrado en sus respectivas diócesis, desde la Comisión Nacional, como hablaba también por el INCAMI esta mañana el padre Lauro, y como también en Brasil ustedes conocen, se busca dar apoyo, información, articular lo más posible para que todo migrante sea asistido en todo aquello que le es necesario. Las actividades son aquí, digamos, la parte espiritual obviamente es fundamental, es fuerza. Hay un acompañamiento sobre todo a las colectividades en sus manifestaciones de religiosidad popular, donde la Iglesia argentina se hace muy presente y cada vez más. Lo que antes era una acción propia de algunos misioneros, como lo fue en el caso de misioneros escalabriñanos o algunos capellanes nacionales, ahora orgánicamente la Iglesia toma cada vez más conciencia de su cercanía y de su compañía
hacia todo migrante y refugiado. Y después todo lo que son las acciones a nivel humano, a nivel social, en vista de aquello que escuchábamos antes, de la vivienda, del alojamiento, la documentación, la salud y medicamentos. Quiero destacar que, bueno, que aquí en la Argentina, con algunas dificultades, en muchos casos, por supuesto, con algunas dificultades, pero la atención de salud y la educación, y también gracias también a lo que recalca la ley 25.871, tiene una privilegiada, podemos decir, hacia muchos países de atención hacia migrantes y refugiados. Cualquier persona que pise el suelo argentino debe ser atendido por la salud pública. Y lo mismo con la educación acontece. Pero el problema laboral, como bien era destacado recién, sobre todo el trabajo informal, es muy creciente. Con lo sucedido por la pandemia, muchos migrantes, sobre todo los llegados en los últimos años, habían perdido el poco de trabajo precario que tenían y algunos han tenido que asumir trabajos demasiado precarios donde lamentablemente hay una gran explotación. Tenemos asistencia no solo religiosa, humana, sino también psicológica y otras tantas actividades. Junto con otras organizaciones, sobre todo de centros de estudios, como ha sido en el pasado con el Centro de Estudios Migratorios, del cual habló el padre Sidney y así fue presentado, se realizaron investigaciones para poder mejor dar a conocer la problemática migratoria y de trata de personas a toda la sociedad. Hay una acción particular, si bien no estamos en todas las diócesis, pero sí estamos presentes en las fronteras. Aquí hay una foto de la frontera en La Quiaca, en el norte de Argentina con Bolivia, donde, como sucede en otros países, las fronteras, como sabemos, son muy porosas, es decir, fácilmente pueden entrar de una manera no regular muchas personas y esto trae aparejado grandes problemas después para ellos. Ahí, bueno, la acción de la Iglesia está muy cercana a las autoridades migratorias para poder mejor encaminar a los migrantes y refugiados en su inserción en la sociedad. Un aspecto particular queremos destacar con el área de documentación. Recién se hablaba del sistema RADEX, recién se hablaba de las distintas categorías de residencia, desde precaria a permanente. Si bien el Estado argentino ofrece un buen sistema, siempre encuentra obstáculos. El sistema RADEX tuvo varios problemas, no porque fuera en un principio una mala propuesta, pero nuestros migrantes y refugiados, sobre todo los migrantes que tienen que acceder al RADEX, no siempre tienen computadora, no tienen acceso a escáner, no tienen acceso a impresora, a un internet, a una conexión segura y a lo largo del país todas las comisiones de migraciones en las distintas diócesis tienen un papel particular ante esto. Otro aspecto que quiero destacar en el tema de la documentación, como decíamos antes, nuestra comisión, por lo que la Iglesia en la Argentina nos es pedida, quiere ser puente entre los distintos organismos. Nunca, por supuesto, podemos, ni es nuestro deber, sustituirnos a lo que es la tarea de la Dirección de Migraciones, de los consulados, pero hemos tratado y queremos siempre tener para ciertos casos en especial, casos de personas que no pueden pagar las cuotas que se le exigen, personas que no tienen acceso a internet, personas que no pueden viajar a Buenos Aires, en muchos casos, para poder ser atendidos en los consulados, y gracias a la red de comisiones diocesanas de migraciones podemos prestar este servicio gratuito y pronto. Algo en especial merece lo que es las clases de español para extranjeros. Ya son más de casi 30 años que tenemos un convenio con la Universidad de Buenos Aires de curso de español para
para aquellos que no conocen el idioma. Por supuesto, es gratuito, está dirigido a personas que no tienen posibilidad económica. Al ser la UCA, y bueno, la UCA siempre ha confiado, ha visto en la Iglesia aquí en Argentina un aliado, sobre todo por el acompañamiento que se brinda a través del idioma en la asistencia a cada uno de los migrantes. Después de los 2 años de inicio, que se pueden ir incorporando en distintos momentos, la Universidad de Buenos Aires concede becas para aquellos migrantes que quieren seguir con sus estudios. Hay también un proyecto que, además del idioma español, busca insertar a aquellos jóvenes que tienen que revalidar sus títulos secundarios ante el Estado, y entonces tenemos talleres de acompañamiento a aquellos que deben presentar y preparar estos exámenes para poder acceder a la reválida de los títulos. El área laboral, como escuchábamos recién, el aspecto laboral es un aspecto muy, muy difícil, sobre todo en esta época de pandemia, y bueno, además de bolsa de trabajo, además de búsqueda de empleo, nuestra tarea como área laboral, el trabajo laboral, es empoderar, es decir, dar las herramientas a todo migrante, sobre todo para que no se desanime, darle fuerza, y buscamos sobre todo eso, acompañar para que no baje los brazos en la búsqueda laboral, que se hace muy, muy difícil aquí en la Argentina. Después, bueno, el último aspecto es el tema de la trata de personas. Debemos destacar que la trata de personas es un flagelo que en la Argentina ha cobrado una magnitud muy grande, pero muy grande, lamentablemente debido a las fronteras, sobre todo la frontera noreste con Brasil y Paraguay, la frontera norte con Bolivia. Lamentablemente, con la entrada irregular de muchos migrantes, se cuela la que es el tráfico y la trata de personas. Nos gusta destacar también que como comunidades cristianas, no solo la Iglesia Católica, sino también otras iglesias cristianas, han sido realmente muy sensibles a este flagelo, y desde hace muchos años se combate este flagelo desde lo que se puede hacer. Quiero destacar que quien fue un gran artífice de la lucha contra la trata de personas aquí en la Argentina fue el entonces cardenal Bergoglio, desde Buenos Aires. Lo sigue haciendo como Papa Francisco, ustedes lo saben bien, pero dio realmente una impronta a toda la Iglesia en Argentina para combatir mancomunadamente este flagelo. Nuestra tarea como comisión no está directamente en la asistencia, digamos, de las personas rescatadas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, porque es un tema muy delicado. Hay unas hermanas, como ustedes ven ahí, hermanas oblatas, que tienen equipos de reinserción de estas mujeres, pero por sobre todo llevamos adelante un proyecto de concientización a lo largo y a lo ancho de todo el país, con actividades didácticas para maestras y maestros, docentes, a través de subsidios pedagógicos. Se trata de acompañar todo lo más posible lo que sea la concientización a los mayores y también, por supuesto, a los niños y adolescentes. La imagen del Papa Francisco, bueno, de alguna manera también quiere significar el apoyo, el aliento que, siendo arzobispo de Buenos Aires, nos dio a toda la Argentina, y lo que también está haciendo desde la Iglesia Universal en bien de poner la problemática, la asistencia de migrantes, refugiados y víctimas de trata en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Fue súper bueno, Flavio. Estuviste dentro del tiempo, además. Este está muy bien. Tenemos aquí
mais que perguntas, temos 2 comentários, não está dirigido a nenhum dos panelistas. Eu leio a primeira, que é da Thaís Bisbotti. Em consequência de todo o exposto, não tem acesso à educação e outros direitos fundamentais. É o comentário que faz a Thaís. E outro comentário de Denise Figueiró, que diz que dentro do que foi exposto até então, parece que a situação migratória na Argentina é a mais preocupante. A que menos se vê uma participação e efetividade do Estado, estando as instituições religiosas à frente e responsáveis de proporcionar um alívio às famílias migrantes. Não sei se alguém de vocês quer fazer algum comentário. Eu gostaria de, mais do que comentar, mas também fazer uma correção, ou seja, nossas 3 exposições aqui, em primeiro lugar, elas não trataram das políticas de Estado, se vocês perceberam, né? Ou seja, não é que não existe política de Estado, existe, não é? Existe política de Estado e o Flávio, inclusive, acenou a questão do sistema universal de saúde na Argentina, ou seja, todo migrante pode ser atendido, e é efetivamente atendido, e eu pessoalmente fiz uso, né, sem plano de saúde, fiz uso do sistema de saúde da Argentina, que atende a todos de maneira igual. Tem muitas dificuldades, mas não fica nada a dever ao nosso SUS aqui em São Paulo, né, no Brasil. Então, tem que fazer um pouco de justiça. Então, existe políticas também para escola, acesso à educação, tudo isso. Segundo, eu não sei se a Argentina tem a situação mais preocupante, porque a gente não viu nem a situação do Peru, não viu nem a situação da Bolívia, não é? O Peru tem uma situação de imigrantes muito complicada, né? Ou seja, a gente sabe que tem mais de 1 milhão de venezuelanos ali, num país de 33 milhões de habitantes. A gente não sabe o que é o impacto social do peso da migração no Peru. Então, não sei se a Argentina é mais preocupante. É preocupante, acima de tudo, por causa da situação de dificuldade econômica da própria Argentina. A Argentina é um país, entre aspas, falido, né? Ou seja, recentemente recorreu ao Fundo Monetário Internacional, está negociando as suas dívidas, né? Então, eu acho que isso tem que levar tudo isso em consideração. O que eu quis mostrar, e talvez não fui capaz de mostrar, mas no texto que eu preparei está mais claro para quem quiser, se alguém quiser ler depois, é que a situação de pobreza da Argentina se mistura com a situação de pobreza dos próprios migrantes. Porque o impacto da migração na formação da população argentina e da população pobre é muito maior do que no Brasil. Mal comparando, o que a migração interna é no Brasil é o que foi a migração limítrofe na Argentina. Ou seja, em São Paulo, por exemplo, imensas levas de imigrantes nordestinos que formaram todas as periferias urbanas, os trabalhos precários que estão trazendo a população majoritariamente nordestina, quem ocupou esses trabalhos em Buenos Aires foram os migrantes bolivianos, paraguaios, peruanos. E ainda é hoje. Então, as dificuldades que têm os migrantes latino-americanos a aceder à documentação, a aceder a direitos sociais, de alguma maneira, é muito parecido com a população pobre no Brasil. Esse entrelaçamento, informação da população nacional e a presença da migração na Argentina é um negócio muito forte. E é isso que eu quis mostrar. O rosto da pobreza na Argentina atual é o rosto dos migrantes mais pobres, dos migrantes latino-americanos, majoritariamente. Né? É lógico que aí a gente tem que diferenciar entre os vários coletivos migrantes que têm pesos diferentes na composição dessa população. Mas é interessante ver isso, porque, apesar de a gente falar da migração recente, a migração latino-americana não é mais tão recente, não é? A gente vê a migração paraguaia tem mais de 20, 30 anos, a boliviana também, a peruana é um pouquinho mais recente, mas tem todas mais de 10 anos. E, apesar de tudo isso, existe um fator de clandestinidade no trabalho, de irregularidade na documentação, que ainda se mantém. E a segregação dessa população, que ainda permanece, ou seja, o que é mais visível para mostrar a situação de pobreza da população é justamente a segregação urbana dessa população, nas vilas e assentamentos.
E o que eu quis reforçar é justamente isso, ou seja, apesar da política, de uma lei migratória que está entre as mais avançadas, não é? Que antecedeu, por exemplo, a lei brasileira de cerca de 15 anos, né? Todo o envolvimento da sociedade civil para que essa lei fosse criada, a sua aplicação, que realmente é verdadeira, está sendo aplicada, apesar de ter políticas de Estado realmente que estão sendo implantadas, como a regularização de diplomas, que é uma coisa que realmente está acontecendo, o Flávio falou um pouco disso, né? Apesar de tudo isso, existem muitas lacunas nessas políticas de Estado e existem processos sociais internos da sociedade argentina que acabam produzindo essa permanência, essa inércia em que se encontra a marginalidade da população imigrante aí. E esse é o grande desafio, né? Agora, eu não sou argentino, eu sou brasileiro falando da Argentina, né? Eu acho que o Diego, que está aí, teria até mais condições de falar sobre isso do que eu. E me corrigir se for o caso. ¿Quiere hacer algún comentario, Diego? Sí, muy interesante lo que decía el padre Sidney. Me hacía pensar también un poco la paradoja de la Argentina es que en un país que cuando empezó el fenómeno migratorio tenía muy poca población de base, con lo cual pocos argentinos pueden decir que no provengan de una familia de inmigrantes. Eso hizo que por lo menos originalmente existiera esta apertura cultural a la recepción de la inmigración, ¿no? La Argentina fue tradicionalmente un país hospitalario con el inmigrante. Y este cambio paradigmático que trajo la ley de migración, la 25871, y este retroceso durante el gobierno del presidente Macri, no es solamente atribuible a una política de Estado de Macri, sino que quedó, me parece, un sustrato, una matriz cultural todavía en nuestro país que no logra modificarse, ¿no? Porque, en definitiva, las medidas que en su momento se tomaron para volver a criminalizar al migrante, a veces también motivado por que junto con el migrante que venía con buenas intenciones, también ingresaban otros que no tenían estas buenas intenciones, pero esto de alguna manera no fue consentido por la sociedad y por los medios de comunicación, ¿no? Hubo en su momento, en el año 2010, una ocupación de un lugar público que era el Parque Indoamericano, que fue sofocada y reprimida bastante violentamente por la policía, y no solamente se atribuyó esa toma a los migrantes, sino que los medios de comunicación y la sociedad acompañó esa decisión, ¿no? Entonces me parece que, un poco en línea con lo que dice el padre Sidney, detrás de estas políticas de Estado que existen, también hace falta un cambio en el corazón, ¿no? Un cambio cultural en el argentino para dejar de pensar en el migrante como un otro, ¿no? Y integrarlo dentro del nosotros que es justamente la Argentina, como sucedió en su momento cuando con mucha mayor naturalidad el migrante se cruzó, digamos, con los nativos. Muito bem, não sei se tem alguma pergunta a mais. Flávio, me parece que quer dizer. Flávio. Rápidamente, sumándome a estas participación de Sidney y de Diego, hay un aspecto, Diego muy bien mostraba cómo en el año 1914 teníamos 33%, ¿no? ¿Verdad, Diego? De migrantes, de población extranjera. Ahora es muchísimo menos, pero tenemos presente que prácticamente el 80% de la población migrante está concentrada en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y el resto en zonas donde no hay posibilidades de mayor acceso. Sumado a esto, como bien empezó diciendo Sidney, la pobreza fluctuante, las crisis económicas que ya son un deporte aquí en la Argentina, ¿no? Porque cíclicamente hay crisis, parece ya programado, ¿no? Y que la dificultad del migrante para las remesas muchas veces, de repente no tiene
son todas dificultades que se le van sumando y lo sumen en una situación de precariedad. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, digamos, concordar con lo que Sergio y Diego acaban de decir en todos los demás aspectos. Muito bem. Alguma outra pergunta, o pessoal aí da técnica? Receberam alguma pergunta a mais? Se não, podemos concluir. Agradecemos muito ao Sidney, ao Flávio e ao Diego por essa exposição super interessante. E eu gostaria de deixar convidado todos para as 14 horas, hora brasileira, 13 horas, hora chilena, a mesa dos imigrantes, que vai ser muito, muito interessante, porque serão testemunhas próprias dos imigrantes, assim que seria muito bom poder contar com a presença de vocês também. Agradecemos a todos a atenção e a gente se vê mais tarde. Boa tarde agora para vocês. Francisco que falou que os migrantes, eles não são um perigo, mas eles estão em perigo. E quem pode defendê-los somos nós.